Capítulo 3. Academia de Magia Tristain. Reino de Tristain, al que genia Karin no recordaba la última vez que la famosa Academia de Magia Tristain había estado tan silenciosa en plena noche. Normalmente habría supuesto que los alumnos y profesores estarían durmiendo, pero al ver que el sol del mediodía se filtraba por las vidrieras de su alojamiento temporal, recordó una vez más que aquello no era algo común. ¿Más té, mi señora?, preguntó una joven doncella plebeya, sosteniendo una tetera y ofreciéndose a servirle en su taza vacía. No, gracias, siesta, respondió Karin colocando la taza en una bandeja de plata. Siesta tomó la taza sin rechistar, hizo una reverencia cortés y retrocedió a la espera de más instrucciones. Karin aprovechó el momento para observar a la joven. El propio director Osmund le había encomendado a Siesta que atendiera todas sus necesidades hasta que se resolviera el asunto, y, al igual que con todos sus sirvientes en la finca Valiere, Karin se tomó el tiempo para conocerla. Sabía que no todos los nobles actuaban así, pues la mayoría parecía olvidar la existencia de los plebeyos, pero los Valiere conocían el orden establecido. Los plebeyos debían servir a la nobleza, pero a su vez, la nobleza debía cuidarlos. Era algo que Siesta apreciaba claramente, y tras solo unos días su servicio había mejorado notablemente. La propia Siesta no tenía nada de extraordinario. Provenía de un pequeño pueblo costero llamado Tarbes. Tenía la misma edad que Louise, aunque era una cabeza más alta y de complexión mucho más desarrollada. Además, era sorprendentemente culta, al menos para ser una plebeya. Su rasgo más inusual era el color de su cabello. Negro azabache en lugar de los colores más comunes como castaño, rubio, azul o verde. Sin duda, era muy guapa, y Karin imaginaba que había llamado la atención de muchos en la academia. Pero no se preocupaba por esas trivialidades. En cambio, se centraba en asuntos mucho más importantes. Entonces, Siesta, comenzó Karin, haciendo que Siesta se pusiera de pie. Estabas allí cuando se realizó el ritual de invocación, ¿verdad? Siesta se mordió el labio inferior un instante, un tic nervioso, y asintió. Sí, mi señora. Algunos de los otros sirvientes y yo estábamos allí para ayudar a los estudiantes con sus nuevos familiares cuando lo necesitaran. ¿Cómo describirías el desarrollo del evento? Al principio, todo parecía normal. O al menos, eso supongo. Este es solo mi primer año trabajando en la academia, así que no había visto ningún otro ritual antes. Lo siento. No tienes por qué disculparte, aseguró Karin, con rostro impasible mientras miraba fijamente a la joven plebeya y colocaba suavemente sus manos una sobre la otra en su regazo. Por favor, continúa. Por supuesto, respondió Siesta con un rápido asentimiento. Los demás estudiantes lanzaron sus hechizos uno por uno hasta que solo quedó Louise. Tuve la sensación de que se estaba escondiendo de los demás, entonces Kirche von Zerbst la llamó. Karin no pudo evitar chasquear la lengua y negar con la cabeza. No debería sorprenderle que un Zerbst hubiera desencadenado la cadena de acontecimientos que se habían desarrollado. Al fin y al cabo, su enemistad con los Valiere era legendaria desde que un Zerbst le robó la prometida a una Valiere. Para colmo, las dos haciendas estaban justo al otro lado de la frontera entre Tristain y Germania, así que si estallaba otra guerra, serían los primeros en el frente. Por lo que Karin había averiguado, aquella enemistad había continuado en la academia, donde Zerbst se había convertido en el cabecilla de los acosadores y torturadores de su hija. Louise nunca les había contado lo mal que la trataban sus compañeros, o quizás sí lo había hecho y Karin lo había ignorado. No sabía qué era peor, o su hija no confiaba lo suficiente en ella como para decirle la verdad, o a Karin le daba igual. Hablando de Zerbst, comentó Karin con frialdad, ¿cuánto tiempo estuvieron ella y los demás estudiantes acosando a mi hija? Desde que llegué aquí, admitió Siesta, estremeciéndose bajo la mirada gélida de Karin, pero algunos de los sirvientes más antiguos me dijeron que empezó unos meses después de que cumpliera su primer año. Los accidentes seguían ocurriendo y se hizo evidente que no iban a desaparecer. Karin miró fijamente a Siesta durante unos segundos más, luego cerró los ojos y asintió. La incapacidad de Louise para hacer magia era bien conocida para ella. Se había manifestado por primera vez cuando era niña, y a lo largo de los años, la familia Valiere no había escatimado en gastos para encontrar una manera de superarla. Los mejores tutores, las mejores varitas, el mejor material de estudio, las mejores pociones y todo lo que se les ocurriera. Nada funcionaba. En cambio, cada vez que Louise lanzaba un hechizo, este inevitablemente fracasaba de forma catastrófica y provocaba una explosión de intensidad variable. A veces, la explosión apenas se sentía.
Otras veces, era lo suficientemente fuerte como para hacer añicos rocas. Si bien era impresionante en las circunstancias adecuadas, no era magia propiamente dicha, y con el paso de los años se hizo evidente para Karin y el resto de su familia que Louise era una maga mediocre. Le dolía admitirlo, pero la verdad era obvia. Louise nunca sería una maga verdaderamente consagrada, y lo mejor que se podía hacer por ella y por la familia Valiere era brindarle una vida lo más cómoda posible mientras se la mantenía alejada de la vista pública. ¿Fue cruel? Tal vez, pero Karin sinceramente creía que era lo mejor para Louise. Habían intentado prepararla lo mejor posible, desviando sus estudios de la magia hacia la formación de una esposa digna para un noble, pero Louise seguía insistiendo obstinadamente en corregir su magia. Los había convencido de darle una última oportunidad en la academia, la mejor fuente de aprendizaje mágico del continente de Alquegenia. Si no lograban corregirla, Louise aceptaría los deseos de su familia sin más reticencias. Karin y su esposo habían aceptado la propuesta de Louise, esperando, una vez más, una gran decepción. Sin embargo, nunca se lo esperó. En todos sus años, jamás imaginó que el hechizo de Louise se volvería en su contra de tal manera que la eliminaría por completo. ¿Qué ocurrió cuando Louise intentó lanzar su hechizo de invocación? Preguntó Karin tras respirar hondo. Ya había escuchado los detalles de Jean y de algunos estudiantes, entre ellos el hijo del general Gramont y una chica de Galia llamada Tabitha, pero quería oírlos de cuantas más personas mejor. Al principio, nada. Ni explosión, ni familiar, simplemente, nada, reveló Siesta. El profesor Colbert estaba a punto de detenerla, pero entonces Louise volvió a intentar lanzar el hechizo. Al fallar, le suplicó al profesor que la dejara intentarlo una vez más, y él se lo permitió. Después de eso, empezó a lanzar un hechizo, diferente al que usaban los demás. Sí, ya lo había oído. ¿Recuerdas lo que dijo? Preguntó Karin, y Siesta tarareó un poco antes de negar con la cabeza. No, no estaba lo suficientemente cerca para oírla bien. Puede que dijera algo sobre el universo, pero no estoy del todo segura, admitió Siesta. Cuando terminó de lanzar ese hechizo, se produjo otra de sus explosiones. Esta fue tan fuerte que tiró a todos de espaldas, y cuando se disipó el humo, Louise había desaparecido. Después, el profesor Colbert ordenó a los alumnos que volvieran a sus dormitorios. No sé qué pasó después. Ya veo, dijo Karin, asintiendo lentamente y asimilando la información. La interpretación de Siesta sobre los hechos coincidía con la de los demás, aunque con algunos detalles adicionales sobre el acoso de Louise. Muchos de los estudiantes a quienes había interrogado intentaron minimizar su participación, con la excepción de Kirche von Zerbst, quien lo admitió abiertamente. Había un dejo de arrepentimiento en su voz, pero a Karin, en general, no le importó. Al menos, apreciaba que Zerbst tuviera la honradez de admitirlo. Gracias, Siesta. Puedes retirarte, ordenó Karin, haciéndole un gesto para que se marchara. Siesta hizo una reverencia cortés y juntó las manos delante de la cintura, luego preguntó. Por supuesto, mi señora. ¿Necesita algo más de mí antes de que me vaya? Nada por el momento, respondió Karin, y Siesta volvió a hacer una reverencia, luego salió de la habitación y cerró suavemente la puerta de madera reforzada con hierro tras ella. Una vez cerrada la puerta, Karin dejó escapar un suspiro que llevaba tiempo conteniendo y bajó la cabeza. Se sentía agotada, pues apenas había dormido tras su precipitada salida de la finca Valiere. Con tanta prisa, había cogido por error un bastón mágico en lugar de su varita mágica, y hasta que su marido, Sandorian, y sus dos hijas mayores, Eleonora y Catleya, llegaran en unos días, no la tendría. Lo único que lamentaba era que, de haberla tenido consigo, habría resultado mucho más intimidante para Colbert y Osmund, pero al final no hizo falta. Lo más importante era que los pensamientos de Karin se centraban en lo que le había sucedido a su hija y en por qué. En todos sus años de experiencia y aprendizaje, Karin jamás había oído hablar de un hechizo de invocación que resultara tan catastrófico. Quizás era el único hechizo que cualquiera podía usar, independientemente de su afinidad mágica, y se suponía que le traería un familiar a su hija. En cambio, la hizo desaparecer. Eso planteaba la pregunta de qué había ocurrido exactamente. ¿Se había suicidado su hija accidentalmente, como tantos, incluida la propia Karin, temían? Pero Colbert había descartado esa posibilidad desde el principio debido a la ausencia de restos, lo cual era quizás el único alivio que sentía respecto a todo aquello. Eso dejaba abierta una opción mucho más aterradora: que el hechizo de invocación se hubiera revertido de alguna manera.
En lugar de traer al familiar de Louise hacia ella, Louise fue llevada hacia su familiar, dejándola atrapada y abandonada en un lugar desconocido. Cómo ocurrió la invocación inversa, como la denominó Colbert, seguía siendo un misterio. La explicación más sencilla era que Louise, al lanzar un hechizo diferente, lo había alterado accidentalmente, invirtiendo el flujo mágico. Sin embargo, esto era improbable, ya que Colbert había consultado informes de años anteriores de estudiantes que habían modificado el hechizo estándar sin consecuencias adversas. Ninguno era tan drástico como el conjuro de Louise. La mayoría eran añadidos superfluos al hechizo base para resaltar sus personalidades, pero la cuestión seguía siendo la misma. La otra posibilidad, mucho más aterradora, era que su hechizo hubiera sido alterado de alguna manera por un tercero. Un tercero que, mediante una magia desconocida, había logrado acceder al hechizo de invocación de Louise y atraerla hacia sí, secuestrándola. El secuestro de niños nobles no era inaudito, ni tampoco que magos caídos recurrieran a actos tan bárbaros, por lo que la participación de magia hostil no era imposible. Muchas veces, la magia de un mago había sido usada en su contra por otro mago más hábil en un intento de secuestrarlo para pedir rescate, pero nunca antes habían oído hablar de que el hechizo de invocación fuera el objetivo. En cualquier caso, Karin y los demás sabían que Louise ya no estaba con ellos. Desconocían si se encontraba atrapada sola en la naturaleza o cautiva de algún desconocido. De cualquier manera, Karin estaba decidida a solucionar el problema cuanto antes. Ya se había puesto en contacto con la familia real para solicitar su apoyo en lo que sabía que era el inicio de una operación de rescate, pero mientras tanto, Karin ayudaría a encontrar la forma de llegar hasta Louise y traerla de vuelta a casa. Al mismo tiempo, mientras el cansancio amenazaba con vencerla y Karin se tambaleaba momentáneamente, no podía dejar de pensar en el trato que había recibido su hija en el pasado. Tanto por parte de sus compañeros como de ella misma. ¿Acaso el estrés, el maltrato y, en algunos casos, el abandono, finalmente la habían superado? ¿Era Karin, de alguna manera, responsable de todo aquel lío? Si así fuera, Karin no podría haber sentido mayor vergüenza, lo que la impulsó a seguir adelante a pesar del agotamiento. Su hija merecía lo mejor. Puede que Louise se hubiera sentido abandonada por su familia antes, pero Karin de la Valliere juró que eso no volvería a suceder. Solo podía esperar que, dondequiera que estuviera, Louise estuviera sana y salva, pero Karin intuía que sabía la verdad. Louise estaba perdida, asustada y sola, y eso le revolvía el estómago como nada en el mundo. No te preocupes, Louise, murmuró Karin para sí misma mientras se levantaba de la silla y caminaba hacia la puerta, con la intención de unirse al resto del profesorado para registrar la biblioteca. Ya voy. Por favor, fundador, protégela. 25 de agosto de 1998, 12:30 p.m. Apartamento Iraga Raccoon City, Condado de Arklay, Estados Unidos de América. Louise llevaba 3 días con la familia Iraga y aún le costaba adaptarse. Sin duda, era infinitamente mejor que estar todo el tiempo en el hospital, pero pasar de que los sirvientes lo hicieran todo por ella, desde limpiar su habitación hasta simplemente cambiarle la ropa, a tener que hacerlo casi todo por sí misma, suponía un gran cambio. Además, la familia Iraga era, según sus estándares, una familia estadounidense de clase media promedio. No podían permitirse los grandes lujos de su sociedad, así que sus recursos eran bastante limitados. Aún así, lo que sí tenían superaba con creces todo lo que Louise creía saber. Según los estándares de Alkegen, la calidad de vida de los Iraga y de personas como ellos los situaba al nivel de los nobles más ricos, o incluso por encima. Hornos y estufas que cocinaban sus alimentos en pocas horas, como máximo, cuando en su tierra natal les llevaba casi medio día. Agua corriente constante, fácilmente disponible con solo girar un botón. Tal abundancia de comida que la idea de quedarse sin ella era más una molestia pasajera que una perspectiva aterradora. Lavadoras capaces de lavar su ropa, platos y utensilios. Dispositivos portátiles que les permitían conectarse y comunicarse con personas de todo el mundo al instante. Bombillas de cristal que iluminaban una habitación entera. Un vehículo personal que podía ir más rápido, más lejos y durante más tiempo del que cualquier caballo pudiera soñar. Incluso su apartamento ofrecía mayor aislamiento y protección del exterior que la mayoría de las casas de Trista Inn, incluso aquellas encantadas con magia. El aire acondicionado, por sí solo, era una bendición. Lo que más la asombró fue que ninguno de esos dispositivos funcionaba con magia. En cambio, la mayoría se alimentaban mediante algo llamado electricidad, que a ella le sonaba a rayos cuidadosamente controlados y aprovechados.
Al principio, todo lo que veía le provocaba una confusión nerviosa, pero pronto ésta se desvaneció, dando paso a una curiosa fascinación. Nunca se había planteado seriamente la tecnología, pues la consideraba algo propio de la gente común. La mayoría de los magos que conocía pensaban igual, y la única excepción que se le ocurría eran los experimentos absurdos del profesor Colbert, en los que intentaba combinar magia y tecnología. Antes había descartado por completo sus creaciones, pero ahora Louise no podía pensar en otra cosa que en intentar averiguar cómo funcionaban. Si el profesor Colbert estuviera aquí, dudo que quisiera irse alguna vez, reflexionó Louise en silencio mientras accionaba el interruptor de la luz de su habitación, haciendo que la luz del techo se encendiera y se apagara con cada movimiento. Según entendió tras la explicación del señor Hiraga, su apartamento recibía un suministro constante de electricidad de la central eléctrica de Raccoon City, que quemaba carbón para producir vapor en una caldera a presión llena de agua. Una turbina, que ella comparó con un molino de viento, era movida por ese vapor, generando energía que luego se distribuía por toda la ciudad de forma continua. Al encender la luz, el flujo de electricidad era libre, permitiendo que el filamento de la bombilla incandescente reaccionara y emitiera luz. Al apagarla, en cambio, se cortaba la corriente, por lo que no se emitía luz. El mismo principio se aplicaba a todos los demás electrodomésticos de los Hiraga, desde la radio y la televisión hasta el horno, la tostadora y el microondas. Todavía no entendía del todo cómo funcionaban la radio y la televisión, pero no le avergonzaba admitir que la primera vez que vio aquella caja capaz de mostrar imágenes en movimiento con sonido, la había hipnotizado durante horas, y pasó casi toda la noche escuchando música en la radio. Era como si le trajeran un concierto o una obra de teatro a casa, y no se cansaba de oírla. Louise, el almuerzo está listo. Gritó la señora Hiraga desde la cocina, sacando a Louise de sus pensamientos. Ya voy. Respondió Louise. Apagó la luz y caminó sobre el suelo de madera, con los pies cubiertos por calcetines casi resbalando sobre la superficie lisa. Eso era otra cosa a la que aún se estaba acostumbrando, aunque comprendía fácilmente la lógica. Los Hiraga no usaban zapatos dentro del apartamento. Las pantuflas y los calcetines estaban bien, pero los zapatos debían quedarse cerca de la puerta de entrada. Al parecer, era una costumbre cultural heredada de su Japón natal, y aunque los Hiraga se habían adaptado en gran medida al estilo de vida estadounidense, hasta el punto de que Saito se consideraba estadounidense, aún conservaban algunas de sus tradiciones. Desde sus extraños utensilios llamados palillos hasta los kanjis de aspecto artístico que colgaban de las paredes como si fueran pinturas, era evidente que los padres de Saito deseaban honrar sus raíces. En algunas ocasiones, Louise sorprendió a Saito hablando con sus padres en japonés, un idioma que por el momento no podía comprender. Tuvo la impresión de que, antes de su llegada, la familia solía hablar entre sí en japonés cuando no estaban en público. Al acercarse Louise, percibió el cálido aroma a arroz y fideos que emanaba de los humeantes cuencos. Estaban colocados en el extremo de una mesa redonda, y frente a ella se encontraba la señora Hiraga. Tenía su propio cuenco esperándola, y le dedicó una cálida sonrisa a la joven noble mientras Louise le acercaba la silla y se sentaba frente a su anfitriona. Gracias por la comida, señora Hiraga, dijo Louise agradeciendo a la mujer, cuya sonrisa se iluminó antes de que cerrara los ojos y bajara la cabeza. Itadakimasu, dijo la señora Hiraga, y luego tomó un par de palillos de madera que había dispuesto para ella. Mientras la mujer recogía con destreza los granos de arroz, Louise miró sus palillos con el ceño fruncido. Tomándolos, uno en cada mano, entrecerró los ojos y se quedó mirando la comida, lanzando en silencio un desafío que no quedaría sin respuesta. Con el fundador como testigo, esta vez te voy a hacer trabajar, murmuró Louise en galiano mientras pasaba el bastón izquierdo a la derecha, intentando imitar a la señora Hiraga y sujetar ambos a la vez. La postura de Louise no era tan estable, pero a diferencia de las últimas veces, los bastones no se le escapaban de las manos y caían al suelo. Contenta con su pequeña victoria, Louise, con mano temblorosa, acercó el tazón de arroz y clavó los palillos en el montículo blanco. Frunciendo el ceño, se concentró y pellizcó el arroz, formando un pequeño grumo. Se mordió el labio inferior mientras se llevaba el pellizco a la cara. Cada vez más optimista, esbozó una leve sonrisa y abrió la boca, ansiosa por recibir el alimento que tenía a solo unos centímetros, pero sus esperanzas se desvanecieron al resbalarle los dedos. Uno de los palillos salió disparado hacia un lado, golpeando el suelo de baldosas de la cocina y deteniéndose cerca de la encimera, mientras que el pellizco de arroz caliente cayó sobre sus vaqueros.
Con una expresión extrañamente tranquila e inexpresiva, Louise dejó el único palillo restante sobre la mesa, intentando ignorar las risitas que le dirigía la señora Hiraga. ¿Tienes algún problema ahí, Louise? Preguntó, y Louise la miró con expresión seria y sin gracia. Tu gente no sabe hacer utensilios, declaró Louise. En lugar de ofenderse, la señora Hiraga se echó a reír aún más fuerte, y Louise continuó. En serio, es como si hubieras visto tenedores, cuchillos y cucharas normales y hubieras dicho, no, con eso es demasiado fácil comer. La señora Hiraga, negando con la cabeza divertida, respondió, sí, lo oigo bastante a menudo. Como ya lo había previsto, la señora Hiraga sacó otro par de palillos y se los ofreció a Louise. Luego, para sorpresa de la noble, se levantó y la rodeó para ayudarla a sujetarlos correctamente. Hay que acostumbrarse un poco, admitió, guiando los dedos de Louise para que sujetaran los palillos correctamente, pero una vez que le coges el truco, usar palillos es bastante fácil. Si usted lo dice, respondió Louise con un ligero escepticismo. Llevaba intentando usar palillos desde su llegada, sin éxito. Al principio, solo quería integrarse con sus anfitriones, pero ahora se había convertido en un reto personal. Louise François Leblanc de la Valliere era muchas cosas, pero rendirse no era una de ellas, y no estaba dispuesta a perder contra un par de palillos de madera. Tras unos minutos de torpes intentos por seguir las instrucciones de la señora Hiraga, Louise comenzó a llevarse los palillos a la boca con manos temblorosas. Procuró no apretarlos demasiado, pero manteniendo la presión suficiente para que no se movieran. Finalmente, Louise logró colocar el puñado de arroz caliente bañado en salsa de soja sobre su lengua, la cerró rápidamente y tragó con satisfacción. Sí, lo conseguí. Exclamó ella con júbilo, y la señora Hiraga aplaudió y sonrió ante la victoria de Louise. En realidad, ambas sabían que era algo insignificante, pero en ese momento era algo de lo que Louise podía sentirse orgullosa. ¿Ves? Sabía que podías hacerlo, declaró la señora Hiraga, y luego volvió a sentarse y comenzó a comer de nuevo. Los dos continuaron su comida, intercalada con conversaciones esporádicas sobre diversos temas, principalmente sobre la vida en Raccoon City y los propios Hiraga. Con frecuencia se hablaba de la situación de Louise. Si bien en ese momento los Hiraga la estaban hospedando, era evidente que se trataba de una situación temporal hasta que las autoridades locales decidieran qué hacer con ella. Sin embargo, no tenían ni idea de cuánto tiempo significaba temporal. Podrían pasar meses o incluso años antes de que se tomara una decisión. Hasta entonces, ella se quedaría con la familia Hiraga, lo que planteaba otro problema. Los padres de Saito trabajaban, y el año escolar había comenzado el día anterior, lo que significaba que Saito no estaría en casa la mayor parte del día. Además de que, al parecer, Estados Unidos valoraba la educación de toda su población, eso la dejaba en una encrucijada. Louise no tenía ningún registro académico, al menos ninguno que Estados Unidos conociera. Dicho esto, era evidente que estaba atrasada en varias materias, lo que significaba que intentar matricularla en una escuela pública sería un desastre asegurado. Por suerte, la señora Hiraga tenía mucha experiencia enseñando a personas de su edad, así que se ofreció amablemente a ayudar a Louise a ponerse al día. Hasta el momento, Louise había estado abordando las materias con tanto entusiasmo como con magia, y estaba demostrando ser una estudiante extraordinariamente rápida. Con un poco de suerte, y suponiendo que no encontrara la manera de regresar a casa para entonces, Louise podría ingresar a la escuela pública al final del primer semestre. El pasado de Louise salía a relucir ocasionalmente, pero ella se aseguraba de omitir ciertos detalles. En parte se sentía culpable por mentir a sus amables anfitriones, pero sinceramente estaba segura de que no la creerían. Su historia de venir de otro mundo y haber llegado a la Tierra mediante un hechizo que salió mal era demasiado inverosímil, incluso para ella. La única razón por la que Saito le creyó fue porque estuvo presente cuando llegó y la vio realizar magia en persona. No había garantía de que sus padres pensaran igual. En el mejor de los casos, descartarían su historia como una fantasía. En el peor, la echarían de casa y la internarían en un manicomio. Aunque dudaba que lo hicieran, no quería dejarlo al azar. En cuanto a por qué aún no les había demostrado abiertamente su magia, tras la impoluta superficie de Raccoon City, presentía que una corriente subterránea oscura a punto de emerger. Una que la observaba con ojos fijos, como un depredador hambriento. Había perdido la cuenta de las veces que creyó que alguien, o algo, la miraba, y estaba segura de que la corporación Umbrella ocultaba mucho más de lo que aparentaba.
Lo aterrador era que los Iragas y los habitantes de Raccoon City parecían completamente ajenos a ello. Supuso que la única razón de su cautela era que no era de Raccoon City, y siempre existía la posibilidad de que estuviera exagerando, pero no podía evitar sentir que algo terrible se avecinaba. Fue entonces cuando el televisor, aún sintonizado en el canal de noticias local, mostró una noticia que llamó la atención de la señora Iraga. Louis se giró en su asiento para mirarla y, para su sorpresa, vio a un reportero de pie frente a la entrada principal del Hospital Spencer Memorial. Acabamos de recibir la confirmación de que otra víctima de un brutal ataque ha sido ingresada en el Hospital Spencer Memorial, declaró la mujer, hablando por el micrófono mientras miraba a la cámara. Este ha sido el 10º ataque esta semana y el 30º desde principios de agosto. Raccoon City News no puede evitar establecer comparaciones con los brutales ataques caníbales de principios del verano, lo que lleva a este reportero a preguntar, ¿están relacionados estos últimos ataques de alguna manera? ¿Ataques caníbales?, preguntó Louise, mirando fijamente la pantalla del televisor mientras la reportera seguía hablando. ¿De qué está hablando? No lo sabemos, respondió la señora Iraga, frunciendo el ceño mientras seguía observando. Lo único que sabemos es que, desde mayo, se han producido una serie de ataques horribles en las afueras de Raccoon City. Decenas de personas fueron devoradas. ¿Comidos?, repitió Louise, mirando horrorizada a la señora Iraga, quien asintió con gesto sombrío. Sí, se los comieron. Aunque no todos, al menos no los animales, dijo, negando con la cabeza y haciendo una mueca. Algunos fueron devorados por personas. Durante 2 meses, la policía de Rochester no pudo resolver el misterio. No había sospechosos, ni móvil, nada, así que finalmente el jefe Irons asignó el caso al Servicio Especial de Tácticas y Rescate. Las estrellas, ¿verdad? Recuerdo que Saito hablaba de ellas, admitió Louise, y la señora Iraga asintió. Sí, ellos. Los Stars, la élite del departamento de policía de Raccoon City, recibieron el encargo de investigar qué estaba sucediendo, y en julio rastrearon los casos, vinculados a una enfermedad desconocida, hasta algún lugar de las montañas Arklay. Después de eso, los 12 fueron a la zona. Solo 4 regresaron con vida. Fundador, murmuró Louise. Saito había mencionado que los Stars fueron prácticamente aniquilados después de que una misión saliera terriblemente mal, pero ella no creía que estuviera relacionado con esto. ¿Dijeron qué pasó? Nunca tuvieron la oportunidad, respondió la señora Iraga frunciendo el ceño. Lo único que dijeron fue que iban a iniciar una investigación sobre Umbrella, a la que acusaban de ser responsable de alguna manera. Pero como perdieron a tantos hombres, la unidad se disolvió poco después y el caso se reasignó al propio departamento de policía de Raccoon City. ¿Paraguas? Louise frunció el ceño, sus sospechas volvieron a aflorar, pero la señora Iraga negó con la cabeza. La policía de Rochester no encontró pruebas que respaldaran sus afirmaciones, señaló. Admito que es un poco sospechoso, pero confío en el jefe Irons y en la policía de Rochester. En cualquier caso, pensábamos que ahí terminaba todo, pero parece que nos equivocamos. Louise volvió a mirar el televisor, donde el Dr. Nathaniel Bard había salido a dar una declaración. Les aseguro que el Hospital Spencer Memorial, al igual que todos los demás hospitales y clínicas propiedad de la Corporación Umbrella, está haciendo todo lo posible para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los residentes de Raccoon City, declaró, pero Louise no pudo evitar mirarlo con los ojos entrecerrados. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos su ayuda para llegar al fondo de estos horribles ataques. Por favor, reporten cualquier actividad sospechosa a la policía de Raccoon City para que podamos ponerle fin. Sin embargo, quiero dejar claro que los rumores sobre la supuesta enfermedad caníbal que se está propagando en Raccoon City no son más que rumores infundados. No hay nada que temer, pero sobre todo, no se dejen llevar por el pánico. Como por arte de magia, un día todo esto desaparecerá y podremos volver a la normalidad. Las palabras del Dr. Bat sonaban muy bien, pero después de pasar una semana bajo su cuidado, Louise no le creía. Quiso protestar, pero la señora Iraga parecía creerle sin más, así que decidió dejar el asunto. Además, tenía asuntos mucho más importantes que atender, sobre todo después de terminar de comer y sacar el grueso libro de historia que habían estado leyendo. Bien, continuemos donde lo dejamos, comenzó la señora Iraga.
Las primeras civilizaciones del mundo se formaron alrededor de los valles fluviales, siendo la primera entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia, 2 de septiembre de 1998, 18:15. Biblioteca Pública de Raccoon City, Condado de Arklay, Estados Unidos de América. Odio la geometría. Se quejó Saito mientras hundía la cara en su libro de texto, intentando darle a su cerebro el descanso que tanto necesitaba después de horas de estudio, tanto dentro como fuera de clase. Geometría, es el estudio de las formas, ¿verdad? Preguntó Louise con cautela, mirando su propia pila de libros, que era considerablemente más alta que la de Saito. Sí, lo es, y es una tontería, continuó quejándose Saito, girando la cabeza para mirar a Louise sin soltar el papel. Esperaba una mirada de compasión, pero ella simplemente puso los ojos en blanco y abrió uno de los gruesos libros de texto que había conseguido. Bueno, quejarse no te va a ayudar, declaró Louise con un resoplido. Francamente, deberías sentirte honrada de estar recibiendo una educación. De donde yo vengo, ese es un privilegio reservado a unos pocos, no un derecho otorgado a todos. Saito la miró fijamente, preguntándose si creía sinceramente en lo que decía o si había estado pasando demasiado tiempo con su madre. Probablemente ambas cosas, a decir verdad. Sin embargo, no tenía ganas de escuchar otro sermón sobre la importancia de su educación y se levantó de la mesa para volver a sus estudios. Sí, ya lo sé. Caramba, pensé que era malo cuando solo mi madre me lo decía, gruñó Saito, notando la sonrisa burlona de Louise por el rabillo del ojo. Los dos continuaron su lectura en silencio, deleitándose con la tranquilidad de la biblioteca pública de Raccoon City, solo interrumpida ocasionalmente por susurros o el ruido sordo de la obra en construcción contigua. Era un edificio antiguo, de estilo similar al del Museo de Arte que más tarde se convertiría en la comisaría de policía de Raccoon City. Sin contar el sótano, la biblioteca tenía 2 plantas. La planta baja constaba del vestíbulo principal, donde se encontraba el mostrador de recepción, integrado en una pared divisoria que daba paso a la sala de estudio. Saito y Louise eligieron estudiar allí en relativa tranquilidad, desde donde podían contemplar la estatua de una mujer con túnica sosteniendo varios libros en brazos, situada en la pared del fondo, así como la sala de descanso ubicada en la esquina este. Más allá del vestíbulo principal, y conectadas por un pasillo central que recorría casi todo el perímetro del edificio, excepto el lado norte, se encontraban las 2 salas principales de la biblioteca. Ambas estaban divididas en 2 plantas, aunque la segunda planta era más bien un pasillo alrededor de una enorme abertura que permitía admirar con orgullo los elaborados murales de ángeles luchando contra demonios pintados en el techo. Grandes ventanales en el lado norte de la primera planta de las salas de la biblioteca ofrecían una vista magnífica del bosque de Arklay que se extendía tras ella. Incluso se podía ver un invernadero, propiedad de Umbrella y gestionado por la misma, un poco adentrado en el bosque, conectado a la biblioteca por un sendero de tierra. Los aseos y los cuartos de limpieza se ubicaban a ambos lados de la primera planta, contra las paredes exteriores, justo antes de las escaleras. En la planta superior, justo encima del vestíbulo principal, se encontraban el laboratorio de informática, las salas de estudio privadas, las taquillas personales y las oficinas, a las que solo tenían acceso los bibliotecarios. Saito volvió a gemir en silencio, maldiciendo que su profesor de geometría hubiera pensado que era buena idea poner un examen sorpresa a todos después de solo 2 semanas de clases. Debería haberlo previsto, dados los murmullos que había oído de los alumnos de cursos superiores que tenían que cursar esa misma asignatura, pero aún así, la medida lo tomó por sorpresa. Una parte de él quería simplemente relajarse y esperar lo mejor, pero se negó a hacerlo. Si bien no era un alumno de sobresaliente, sin duda quería mantener su promedio. El año pasado casi sacó un aprobado raspado en álgebra, algo que no quería repetir. Entonces su concentración se vio interrumpida cuando un grupo de chicas adolescentes entró, hablando en susurros entre ellas que de alguna manera se amplificaban por el silencio de la habitación. ¿Lo sabías? Ayer hospitalizaron a 2 docenas de personas, reveló una de ellas, sentándose en una mesa junto a la suya y la de Louise y sacando un libro de texto propio. Sí, lo hice. Los médicos no saben qué es, respondió otro, a lo que el tercero respondió con sorna. Por favor, todos sabemos lo que es. Enfermedad caníbal, tiene que ser, insistió, a lo que la tercera respondió negando con la cabeza. No seas ridícula, Katy, replicó la primera con desdén. Para empezar, sigo sin estar convencida de que sea real. Vamos, ¿un virus que convierte a la gente en caníbales y monstruos?
Por favor. Sí. Lo próximo será que me digas que los hombres lagarto y los Illuminati controlan el gobierno, bromeó la segunda, y la primera chica se rió mientras Katy simplemente inflaba las mejillas con fastidio. Hablo en serio, chicos, susurró. Están pasando cosas muy raras. Ataques de animales, avistamientos de monstruos en las alcantarillas, gente que desaparece, hospitalizaciones misteriosas. No me pueden decir que no están conectados. Lo que digo es que estás exagerando, reiteró con calma una de sus acompañantes. Son solo teorías conspirativas. Ya escuchaste a todos los médicos. No hay nada de qué preocuparse, así que dejemos de hablar de esto y concentrémonos en el examen del viernes. Katy parecía querer seguir discutiendo, pero cedió ante las miradas fulminantes de sus amigas y se unió a ellas para estudiar. Saito las miró con curiosidad durante unos instantes antes de volver a su libro de texto, solo para sentir un ligero tirón en la manga de su chándal. ¿Sí? Preguntó Saito, y Louise con calma le acercó su libro de texto. Era un libro de biología. ¿Estás viendo biología? Es interesante, y he estado investigando para ver si puedo aplicarlo a uso personal, admitió Louise. Saito comprendió de inmediato a qué se refería. Louise no había mentido cuando admitió que solo podía crear explosiones, mientras que sus compañeros magos podían manipular otras formas de magia relacionadas con el fuego, el agua, el aire y la tierra. Durante mucho tiempo, Louise había sentido que algo hacía mal, y se lo había confesado varias veces. Cosas como equivocarse en el conjuro, usar demasiada o muy poca fuerza de voluntad, y demás. Pero ahora que conocía al menos los fundamentos de la biología, gracias a que el tema le había despertado interés por la herencia mágica entre las familias nobles, le aterraba la idea de que su incapacidad para usar la magia correctamente no se debiera a una deficiencia personal, sino a su genética. Temía ser un fracaso por provenir de, como ella decía, mala estirpe, o incluso ser bastarda, como le habían insinuado algunos de sus acosadores. Ya había creado un extenso árbol genealógico en su habitación, que abarcaba varias generaciones y contenía todo lo que recordaba de sus ancestros. Salud, color de cabello, color de iris, tono de piel y, por supuesto, afinidad mágica. Hasta el momento, Louise no había logrado calmarse del todo, pero al menos estaba casi segura de que sus padres eran sus padres biológicos. Los rasgos físicos que compartían, especialmente con su madre Karin, eran demasiados como para ponerlos en duda. Existía la posibilidad de que su madre le hubiera sido infiel a su padre, pero Louise lo dudaba. Sin embargo, sus esfuerzos no lograban descifrar por qué su magia seguía fallando. Por lo que podía deducir, debería haber sido maga de viento, como su madre y Catleya, o maga de tierra, como su padre y Eleonore, pero no era ninguna de las dos. La única explicación que se le ocurría era que, en algún punto del linaje Vallere o Maillard, alguien hubiera nacido con una condición similar a la suya, o al menos con un gen recesivo que pasó desapercibido hasta su nacimiento. Sin embargo, desconocía quién le había transmitido el gen y dudaba que, de existir alguna Vallere o Maillard con su misma condición, nadie lo hubiera mencionado dadas sus propias experiencias como una mancha negra, como ella la llamaba. Francamente, Saito pensaba que todo ese sentimiento era una completa tontería, pero el arraigado énfasis social en los linajes era, al parecer, difícil de erradicar. Al menos, sus esfuerzos habían resultado bastante útiles para comprender los fundamentos de la genética, como el ADN, lo cual era una ventaja. Louise también comenzaba a pensar que los problemas de salud crónicos de Catleya eran resultado de la herencia de problemas genéticos, así que empezó a investigar diversas enfermedades y tratamientos para intentar averiguar qué padecía su hermana. Pero no es eso lo que te pregunto, continuó Louise, señalando luego la imagen de una esfera rugosa. No entiendo qué es un virus. ¿Me lo puedes explicar? Claro, dijo Saito, y añadió mientras se rascaba la nuca. No soy ningún experto ni nada por el estilo, pero puedo intentarlo. Gracias, respondió Louise, y luego se acercó para ver mejor mientras Saito comenzaba a explicar lo mejor que podía. Bueno, lo que pasa con los virus es que son raros, explicó Saito mientras repasaba rápidamente la página para refrescar la memoria. ¿Sabes algo sobre los organismos unicelulares, verdad? Esas son las cosas realmente diminutas que lo cubren todo y propagan las enfermedades, ¿verdad? Preguntó Louise, y Saito asintió mientras giraba la palma de la mano de un lado a otro. Sí, pero son más que eso, aclaró Saito. El cuerpo humano tiene muchísimas, y cada una de esas células se considera un ser vivo. De hecho, existen varios tipos diferentes.
células sanguíneas, células de la piel, nervios y más. Todas cumplen funciones distintas y trabajan juntas para formar un organismo multicelular. Los virus son como esos organismos unicelulares, pero al mismo tiempo, en realidad no están vivos. Eso no tiene ningún sentido, afirmó Louise, y Saito asintió encogiéndose de hombros. Ni idea. No soy médico, admitió Saito, y retomó su explicación superficial. Lo que pasa con los virus es que son como parásitos microscópicos. Atacan e infectan otras células, propagando enfermedades en el proceso. Cosas como la gripe, la varicela, la viruela, algunas realmente desagradables. ¿Como la peste?, preguntó Louise, pero para su sorpresa, Saito negó con la cabeza. Algo así, pero eso fue causado por bacterias, no por un virus. Las bacterias están vivas y pueden ser útiles. Nuestros estómagos están llenos de ellas y nos ayudan a digerir los alimentos, aclaró Saito. Ah. Eso es inquietante, admitió Louise, frotándose nerviosamente el estómago con las manos. Saito asintió con simpatía. Los virus, en realidad, no ayudan a nadie. Lo único que hacen es enfermar a la gente, dijo Saito frunciendo el ceño y luego señaló el texto, atrayendo la mirada de Louise. Lo peor de los virus es que no tienen cura. Los antibióticos ayudan a eliminar las bacterias, pero no sirven contra los virus. Lo único que se puede hacer es aliviar los síntomas o, si está disponible, usar una vacuna que ayude al cuerpo a combatir la infección. Así es como erradicamos la viruela y la polio. Vacunamos a suficientes personas para que los virus no se propagaran y, finalmente, desaparecieron. Aún no puedo creer que tu gente lograra erradicar por completo una enfermedad, declaró Louise, negando con la cabeza. Varias, de hecho. Ni siquiera nuestros mejores magos de agua fueron capaces de hacerlo, aunque una parte de mí se pregunta si fue simplemente porque desconocíamos la existencia de virus y bacterias. Bueno, ahora ya lo sabes, dijo Saito con una sonrisa. Sí, lo sé, dijo Louise, devolviéndole la sonrisa, hinchando el pecho y añadiendo. Cuando vuelva a casa, a Trista Inn, le contaré todo lo que he aprendido. Incluso con estos libros de texto de secundaria, nuestro conocimiento avanzaría siglos. Apuesto a que sí, respondió Saito, frunciendo ligeramente el ceño y susurrando. ¿Tienes alguna idea de cómo piensas hacerlo? El ánimo de Louise decayó y suspiró. No, todavía no. Sin embargo, he estado leyendo libros de historia y magia, y estoy convencida de que no soy lo primero que ha llegado a la Tierra. ¿Qué quieres decir? Louise sacó un libro que detallaba varios monstruos y mitos de todo el mundo, luego lo abrió por una página que mostraba un dragón. Por esto. Louise, los dragones y los monstruos no existen, afirmó Saito rotundamente. La gente se confundió al ver huesos fosilizados de dinosaurios, cráneos de mamuts y otros animales grandes. Los centauros eran simplemente personas a caballo. Los monstruos suelen ser animales grandes, señaló Louise. Y lo que es más importante, en mi mundo existen dragones, mantícoras, serpientes marinas, centauros y muchos más. Muchos de ellos poseen las mismas habilidades que describen los mitos de la Tierra. Soy la prueba viviente de que seres de mi mundo pueden llegar al tuyo, así que ¿quién puede asegurar que, ocasionalmente, un dragón u otra bestia mágica no haya aparecido también, dando así credibilidad a los mitos? Ajá. Dicho así, supongo que tiene sentido, admitió Saito, comprendiendo la lógica de Louise. Aún así, no veo cómo eso te ayudará a encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Has intentado lanzar de nuevo el hechizo que te trajo aquí? Saito, ni siquiera sé cómo, exactamente, hice que mi hechizo de invocación me llevara a donde se suponía que estaba mi familiar en lugar de al revés, y mucho menos cómo puedo repetir el proceso. Ah, sí, murmuró Saito. Esa era una de las cosas que Louise había mencionado desde que se conocieron. Su llegada a Raccoon City fue completamente accidental, resultado de un lanzamiento fallido de un hechizo de invocación de familiar. Según explicó, un familiar debía ser un animal sirviente ligado al mago, y el hechizo lo traía directamente ante él. Todos los compañeros de clase de Louise lograron lanzar el hechizo y trajeron una multitud de criaturas exóticas a su escuela, pero, por alguna razón, el intento de Louise tuvo el efecto contrario. Saito lo llamó, sin darle mucha importancia, una invocación inversa después de que ella se lo explicara, y ambos consideraron que era el término más adecuado para describir lo sucedido. Tal vez solo necesites completar el hechizo. Hacer un contrato con el animal que se supone que es tu familiar y, puff. ¿Estarás de vuelta en casa con tu nueva mascota? Sugirió Saito, pero Louise negó con la cabeza.
Ni siquiera sé que se suponía que era mi familiar. No vi ninguna criatura esperándome cuando llegué. Con mi suerte, mi estúpida explosión probablemente la ahuyentó antes de que yo pudiera, admitió Louise con un profundo suspiro, y esta ciudad es enorme. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Por qué no vuelves a lanzar el hechizo y traes a tu familiar contigo? Sugirió Saito. Louise iba a responder, pero se detuvo. Empezó a tararear y a pellizcarse la barbilla, absorta en sus pensamientos, y luego comenzó a agitar su mano derecha, que apuntaba hacia adelante y hacia atrás. Eso, podría funcionar, admitió. Pero no puedo hacerlo así como así. Lo último que quiero es enviarme accidentalmente a otro mundo. No, no lo haré hasta que me sienta cómoda. Si algo he aprendido hasta ahora, es que mi magia es diferente. Algo con lo que debo tener cuidado. Sí, suena lógico, murmuró Saito mientras tamborileaba con los dedos sobre el escritorio de madera durante unos instantes. Buscaba desesperadamente la manera de ayudar a su amiga en su aprieto, cuando de repente se le ocurrió una idea. Saito sonrió, se giró hacia Louise y le dijo. Creo que tengo una idea sobre cómo puedes practicar tu autocontrol. Louise arqueó una ceja y los miró, luego preguntó. ¿En serio? ¿Qué tenéis en mente? Bueno, primero tendremos que ir a la tienda a comprar pollo crudo. ¿Para qué necesitamos pollo crudo? Porque los vas a hacer volar por los aires. Lo que quieres es verme provocar más explosiones, ¿verdad? Eso no viene al caso.